Hola, bienvenidos a mi podcast de Sunrise of Your Life. Aquí tratamos temas de crecimiento personal, autoestima, mente, manifestación, bienestar, tips, espiritualidad, productividad, organización, romantizar, vivir presentes, rutinas, hábitos, libros, ley de atracción, moda y mucho más. Así que si te gustan todo este tipo de cosas, me encantaría poder crear una comunidad de buenas vibras. Así que te invito a que te suscribas para que todos podamos alcanzar nuestra mejor versión, apoyarnos y que juntos podamos tener el amanecer de nuestra vida. El día de hoy quiero hablaros sobre el síndrome de la niña buena, algo que puede ser que nunca hayas escuchado, pero que estoy segura que en cuanto te lo explique vas a reconocerlo en un instante y seguro que piensas en alguien el cual lo esté sufriendo. Esto es muy importante identificar, ya que sutilmente es lo que nos impone la sociedad. Ya que si sueles siempre intentar complacer, te cuesta mucho poner límites, te sientes presionada a no expresar tus emociones libremente. Estos son solo algunos síntomas de los que hablaremos característicos de este síndrome. Yo no me enrollo más porque no hay tiempo que perder. ¡Vamos con ello! Te invito a que te quedes, disfrutes de este podcast, te inspires y si simplemente en este momento te relajas o si algo de lo que te cuento te ayuda, ya estoy completamente llena con este podcast. Con mucho amor y buenas vibras de Sunrise of Your Life. Bueno, pues empezamos. Este tema fue una sugerencia de una suscriptora y en cuanto yo leí el nombre de síndrome de la niña buena, dije, wow, pues esto tiene que ser interesante porque la verdad que me sentí un poco identificada con decir, oye, me suena de algo que seguro que de alguna forma me voy a sentir identificada porque yo sabía que eso me encajaba y yo digo, pues me parece un tema súper interesante para investigar y vamos a informarnos y vamos a verle soluciones y cómo poder contraatacar eso. Así que bueno, vamos con ello. ¿Qué es esto del síndrome de la niña buena? Esto principalmente consiste en dar más importancia a las necesidades y a los deseos de los demás que de los nuestros propios. Es decir, que primero van los demás y luego ya, si hay tiempo, si acaso hay tiempo, ya voy yo, ya va mi espacio y todo para mí. Se idealiza el cuidar y priorizar a las otras personas. Estas suelen ser las personas que han sido educadas con muchísima bondad, pero que les ha faltado aprender a defenderse o incluso a cuidarse a sí mismas. Es básicamente la típica visión, no tan típica porque está como más camuflada en realidad, es como que una versión de la mujer del pasado que tenía que cuidar a los demás, tenía que trabajar por sus hijos, tal, pero en una versión adaptada a algo de la actualidad. Y es que nos damos cuenta, pero en verdad, todas estas sutilezas siguen en la sociedad. Entonces tenemos que ser conscientes de que estamos siendo educadas en esta sociedad y que hay que cambiarnos este chip para no sentirnos culpables cuando nos ponemos a nosotras mismas como prioridad. Por ejemplo, este tipo de personas les importan muchísimo las opiniones. Son personas que son muy prudentes y son personas muy serviciales. Siempre no son capaces de poner límites, ponen la necesidad de los demás primero que las suyas. Se creen que tienen que estar todo el día sonrientes, todo el día felices, calladas, sumisas, no se pueden enfadar, no se pueden quejar. Tienen esa necesidad constante de aprobación. Siempre están buscando la aprobación de los demás, nunca son capaces de tomar decisiones por ellas mismas. Son personas y mujeres principalmente muy prudentes, que tratan siempre tan bien para tratar de no ofender a nadie. Son muy serviciales. Son personas y principalmente mujeres muy prudentes, también para tratar de no ofender a nadie. Como lugar entienden a no expresar también enfado ni desacuerdo por miedo a la reacción de las demás personas. Hay esa tendencia a comportamientos complacientes y tendencia a creencias que también tienen que ver con quedar siempre bien con todos y siempre con caerle bien a todos, a todo el mundo, porque si no estas personas son menos o no valen o son menos importantes. Eso es lo que ellas se creen. Cuidado, que esto obviamente no es así y vamos a hablar sobre todo esto más adelante para poder cortarlo de raíz. También tienden a no salir como de este molde, de un molde que se ha generado de una forma, de una manera que se supone que nosotros tenemos que ser. Es una especie de marco de actuación. Y en eso también a veces caemos, algunas mujeres, que sufren de este síndrome, caen hasta en una autoexigencia incluso excesiva.
Otro punto muy importante que creen las personas, las mujeres que sufren con este síndrome, es que esas personas creen que el error no tiene cavidad, porque el fallo puede favorecer el que los demás me rechacen y me abandonen o que me quieran menos. También puedo creer que mi valor como persona va a depender de las opiniones que tengan los demás de mí misma, por ello yo no puedo fallar. Y puedo tender a ser servicial y complaciente, porque al menos así seré considerada como buena persona. Y todo este marco, por ejemplo, se suele ver mucho en terapia con estos perfiles de mujeres y con aquellas partes de nosotras que son complacientes, cuidadoras, serviciales, evitadoras de conflictos. Esto obviamente en un nivel muy extremo, pero es que realmente vi como en un artículo esto que somos como adaptativas, camaleónicas. Siempre solemos nosotros que ceder, tenemos que tender a ceder. Y este tipo de comunicación pasiva en el que yo me quedo perdiendo y el otro se beneficia, esto refleja muchísimo a este tipo de persona. Entonces, más o menos, yo ya estoy segura que todas tenemos en mente, estoy segura, casi que en esta sociedad y sobre todo las personas que quieras que no, nuestras madres, abuelas, puede que personas que estén un poco más antiguas, más atrás, que se han criado más en esta mentalidad que va cada vez más, eso sí, se va quitando y nos vamos desprendiendo de ella. Con el tiempo y poco a poco ya se va viendo cómo nos vamos soltando de esta, pero si os dais cuenta, si una persona en su casa la crían así, pues va a salir al mundo con estas ideas en mente. Entonces es súper importante que seamos conscientes, porque puede que tú no seas un 100% de este síndrome, puede que tengas pequeñas partes que te conviene quitarlas para sanarte a ti, pero también para que no caigan en otras mujeres a tu alrededor. También es una relación de amistad entre mujeres y un apoyo muy grande para poder avanzar. Así que ahora que todo ha quedado claro, ya sabemos de lo que estamos hablando, quiero indagar un poquito en dos cosas que me han parecido bastante interesantes en todo esto, y es realmente la cuestión de qué es portarse bien, qué es en lo que se basa esta niña buena que le han enseñado a ser sumisa, a callarse, a obedecer, qué es realmente esa idea que nos planta la sociedad de portarnos bien y el papel que tiene la sociedad un poco y que sigue teniendo la sociedad en todo este tema. Después vamos a trabajar un poquito con nuestra niña interior y para terminar este podcast os voy a decir síntomas de una niña buena, todos los síntomas de una niña buena y cómo podemos tratar esos síntomas concretos. Así que no os vayáis y continuamos con el podcast. Una cuestión que me ha parecido muy interesante porque a mí por lo menos me ha hecho reflexionar y es que ¿qué es realmente portarse bien? Cuando a todos nos decían, por ejemplo, de niñas, de pequeñas, que nos tenemos que portar bien, ¿qué es realmente portarnos bien, no? Es que realmente paraos a pensar, una niña callada se porta bien, ¿y por qué no puedo yo expresar mis opiniones y mis propias ideas? O por ejemplo, una niña que se hace caso, pone sus necesidades, sus ideas, no sabe poner límites, es una niña que se porta bien. Realmente, si os dais cuenta, esa idea en general, la idea de portarnos bien, nos hace pequeñitas y eso no debería de ser así. Entonces es súper importante que nos demos un poco cuenta porque sutilmente nos hemos criado unas más, otras menos con estas ideas. Una niña que se porta bien, siempre nos han dicho que para eso tenemos que poner a las necesidades de los demás antes que las nuestras. No podemos ser egoístas, cuando realmente yo creo que una de las cosas más importantes que hay para que podamos ser felices en la vida es que seamos egoístas de una manera sana. Y de hecho quiero hablar también sobre esto porque hace poco escuché un podcast que me cambió muchísimo la mentalidad y me encantó porque también estoy trabajando muchísimo en este tema y me parece súper interesante hablaros específicamente sobre este punto, pero es muy importante que empecemos a darnos cuenta de esto y a ponernos a nosotros como una prioridad, que es un poco en lo que se basa toda esta idea de este síndrome. Otra cosa muy típica, ¿no? Que una niña que se tiene que portar bien nunca puede estar enfadada, cuando realmente veros la ley de reproducción sobre inteligencia emocional, una niña, nosotros nunca podemos bloquear una emoción y siempre tenemos todo el derecho a expresar nuestras emociones y hay que aceptarlas, estemos enfadadas, tristes, contentas, porque todas tienen el mismo valor. Lo que pasa es que cada emoción nos da una información distinta. Entonces, estar enfadada no tiene por qué ser algo malo, no tiene que ser visto como algo malo, al igual que estar triste, es algo bien. Y una mujer que esté enfadada, obviamente, tampoco vamos a estar enfadadas y cargarnos a todo el mundo, pero si estamos enfadadas y
y gracias a eso podemos establecer unos límites, que es para lo que sirve el enfado, y lo podemos hacer de una manera clara, sin obviamente herir a nadie. Eso no tiene por qué estar mal, y eso realmente, esa idea también deberíamos quitarla de la idea de portarnos bien. También ahora deciros que ahora que me estoy leyendo el libro de los 4 acuerdos, ya al principio del libro habla un poco sobre esto y habla que nosotros, desde que somos pequeños, somos domesticados como si fuéramos perros. O sea, desde bien pequeños nos dicen las cosas que están mal y las cosas que están bien. Y nos premian por aquellas cosas que hacemos bien y nos castigan por aquellas cosas que hacemos mal. Y que cuando somos niños, una de nuestras mayores recompensas cuando estamos haciendo las cosas bien es la atención. Y estamos buscando atención constantemente. Entonces realmente, pararse un poco a pensar que nos están domesticando con creencias de la sociedad. Y a veces esas creencias de la sociedad, la mayoría, o sea, por no decir así que todas las creencias de la sociedad, son limitantes y son creencias que no van ni a nuestra mejor inversión ni hacia orientadas hacia nuestro éxito. Entonces, es súper importante que darnos cuenta que realmente desde un principio nos hemos criado con aquellas creencias, con aquellas ideas que pertenecen a la sociedad y nos domestican realmente como si fuésemos perros. O sea, pararos a reflexionar un poco, pensad, y para al final os dejo un poco que, más que reflexionar sobre este tema, también que os preguntéis qué era para vuestros padres que vosotras os portaseis bien y poder identificar si aquellas cosas son realmente cosas que tú las piensas ahora y eso no está mal y debería estar bien. Y es que de hecho lo que pasa también muchas veces con este síndrome, que desde bien pequeñas nos crean así. Entonces cuando crecemos, que ya es una edad diferente, no somos capaces de poner límites, no somos capaces de amarnos, de ponernos en primer lugar, todas aquellas cosas que no nos enseñan de niñas, pero que una mujer, vamos a decir, no una mujer así con esta idea, pero una mujer, pero una mujer empoderada, que disfruta de su vida, necesita en el ámbito de crecimiento personal y ser tu mejor versión. Y todo esto se basa, al fin y al cabo, en librarnos de esa necesidad de complacer, de agradar, siempre de forzarse lo que no somos, de hacer cosas que realmente no queremos hacer y de elevarnos a nosotras mismas. O sea, ya fuera de todo esto del síndrome de la niña buena, es algo que aunque tú no tengas el síndrome de la niña buena, siento que es súper común. Y yo, por ejemplo, estoy en este proceso de poco a poco ir liberándome de esa necesidad de forzarse lo que no soy para intentar agradar a todo el mundo, de poder poner mis límites y de verdad ante otras personas, ante los demás, ponerme a mí como prioridad, porque en realidad es eso lo que todos deberíamos hacer, porque nuestra vida es nuestra y nosotros somos lo que tenemos que estar felices y satisfechos con lo que somos y con lo que hacemos y no tener que estar siempre complaciendo a los demás. Obviamente va a haber situaciones en las que tenemos que echarle una mano a alguien y está perfecto, pero que sean situaciones en específico y que no sea eso la gran parte de tu vida, porque si no va a haber un desbalance y le vas a prestar más atención, tu vida va a ser más de alguien más que tuya. Recordad que quiero grabar otro podcast específicamente hablando sobre todo esto, el egoísmo sano, así que suscribiros para no perderoslo. Bueno, ahora quiero hablar un poquito más sobre el papel que tiene la sociedad en todo esto, que de hecho es bastante grande, ya volviéndonos a enfocar en el síndrome de la niña buena. A ver, voy a poneros algunos ejemplos con algunas etiquetas que seguramente te hayan dicho alguna vez a lo largo de tu vida. La primera es lo de calladita estás más guapa, ¿no? Esto es un típico ejemplo que si tú te callas no dices lo que quieres, no dices tus quejas, no dices estás más guapa. Pues no debería de ser así. Yo tengo que poner mis necesidades y tengo que ser yo y punto. Otro es si te quejas es porque eres una dramática, por ejemplo. O sea, yo no sé, pero yo siento que hay personas que tú pones una queja que tienes tú por lo que sea y ya eso está fatal, no te puedes quejar y está fatal. Y a ver, si al fin y al cabo es una queja porque yo lo puedo expresar para poder mejorar en eso, no tiene nada de malo. Otro también, ¿no? Si no estás quieta, eres un culo inquieto. O sea, ¿por qué no voy a poder yo moverme, ir de aquí para allá y tal? O sea, ¿qué tiene de malo al fin y al cabo? Todo esto es para caer en conciencia. O sea, de literalmente todas aquellas cosas, aquellas sutilezas que nos han dicho, que nos han influenciado y puede que al día de hoy nos sigan influenciando de alguna manera, porque eso subconscientemente nos lo hemos creído y puede estar por ahí rondando en el subconsciente todavía. Por ejemplo,
Otra también, el de poner nerviosos a los demás, ¿no? Si no paras quieta, pones nerviosos a los demás. O si te enfadas o protestas, eres una histérica. Si no estás sonriente 24/7, eres una borde. O eres una rígida, fría. Si no eres de pronto amable con todo el mundo, es que eres una insoportable, de repente. Y a ver, también tenemos que comprender, aquí también centrándonos en esa parte. Si a lo mejor una persona, y siento que esto pasa más con las chicas que con los chicos, no sé si me estoy equivocando, pero tomarlo como general, porque siento que todo esto en verdad del género tampoco se tiene por qué generalizar tanto, o sea, es mucho más abierto que eso. Pero si, por ejemplo, un día estás como una mala cara, o da la coincidencia que una persona está con una mala cara y a lo mejor es la primera vez que la conoces, no tiene por qué ser la pobre chica así, simplemente puede estar teniendo un mal día, un día muy estresado, muy cansado, puede haber tenido un bajón por lo que sea, un mal día, y no pasa nada, o sea, no tenemos por qué estar siempre sonriendo, siempre amables con todos. También podemos tener días un poco más malos, que seamos un poco más antipáticos, un poco más quejicas de lo normal, porque es normal, somos humanos y no podemos ser siempre perfectas con esa necesidad de tener siempre que agradar. No, es imposible que agrademos siempre a todo el mundo. Y referido a esto, yo prefiero, en vez de agradar a todo el mundo, agradarme a mí primero y ya después, porque, a ver, realmente, siempre, si tú actúas como tú eres realmente, y esto es, hago un poco paréntesis, un poco porque, bueno, entra en la sociedad, pero tampoco mucho, pero me apetece decirlo, es que si tú realmente eres tú, lo primero, que tú vas a estar feliz contigo misma por ser tú y no vas a necesitar ningún otro cumplido, ninguna otra aprobación de nadie más. Y lo segundo, que las demás personas te van a aceptar como verdaderamente eres. En cambio, si tú estás continuamente fingiendo ser alguien que realmente no eres, la gente te va a aceptar, pero es muy triste porque no te están aceptando realmente, porque te están aceptando con una máscara que realmente no eres tú. Y lo peor de todo es que tú vas a estar súper fatal y súper incómoda contigo misma, porque no estás siendo tú misma. Y nunca vas a saber realmente si esas personas te aceptan realmente a ti, sin esa máscara que no eres tú. Otra cosa también muy común, ¿no? Que si le llevas la contraria a una persona, oye, no, tú eres la equivocada, déjame que te lo explique. O sea, que si de verdad, en vez de decir, oye, pues me llevas la contraria, debería darme cuenta, a lo mejor yo me estoy equivocando. No, tú te estás equivocando, déjame que te lo explique otra vez. Si levantas la voz es de mala educación. ¿Y por qué te tienes que poner así? O sea, ¿por qué no eres paciente? No aguantas nada, eres débil. No llores porque te pones fea. Un claro ejemplo de la mala inteligencia emocional que se tiene generalmente. Vemos también como esa continua necesidad de vernos bien, de estar bellas, de estar guapas. No siempre tenemos que estar, o sea, a ver, yo tampoco quiero, o sea, no me gusta como este punto, y voy a ser ya sincera, como de, no, es que la parte de, no, es mi estoy metiendo en un tema un poco fuerte, pero quiero comentarlo. En la parte del feminismo de, no, el maquillaje es malo, porque tal, yo pienso que todas estas cosas son buenas mientras las utilicemos de buena manera y mientras nos hagan sentir bien. O sea, yo, siendo por ejemplo una mujer, yo me puedo ver guapa y yo me puedo ver ideal cuando yo quiera. No tengo esa presión de verme siempre ideal. Pero si yo un día me quiero arreglar mucho, me quiero poner maquillaje, eso tampoco está mal. Es lo que quiero aclarar aquí. Porque siento que muchas veces llevamos todo por los opuestos, o A o B, y siempre es un punto medio realmente. Pero sí que es cierto que a veces las mujeres, pues, si me maquillo porque voy demasiado maquillada, si no me maquillo porque me debería haber arreglado un poco más. Entonces, libérate de toda esa presión de la sociedad, todas esas ideas, sé consciente de todas esas cosas que te han metido sutilmente, anuncios, creencias, leyes, lo que es la educación, la buena compostura. Sé consciente de todo eso y decide qué quieres hacer ahora. Ahora que tú tienes la información, decide qué cosas vas a hacer ahora. ¿Cómo vas a actuar ahora? Siguiente punto, que este de hecho me pareció un punto muy bonito cuando empecé a trabajar con todo esto, fue la idea de trabajar con tu niña interior. O sea, ¿qué le dirías ahora, sabiendo toda esta información que de pequeña te han subestimado a no ser como eres, a comportarte de una determinada manera, a no ser verdaderamente tú, a complacer si es que tú has nacido, te han criado en una casa, en un ambiente que siempre continuamente tienes que complacer y nunca has podido ser tú misma? ¿Qué le dirías ahora a tu niña pequeña ahora que tienes toda esa información? Intenta hacer este ejercicio de sentarte un día contigo, coger tu journal, lo que sea, y
ponerte a decir qué le dirías a tu niña pequeña. Me parece un ejercicio precioso, de amor propio, un acto precioso para ti, pero en general para todo el colectivo de mujeres con este síndrome, con esta idea, ¿no? Bueno, pues ya sin más, sin enrollarme más, vamos con la materia. Bueno, todo esto de antes ha sido materia y también es súper importante. Yo siempre digo que para cambiar, dos cosas: mucha información para cambiar la mentalidad que tenemos y después pasos para de verdad aplicarlo. Y ahora vamos a ver síntomas de la niña buena y pasos para solucionar esos síntomas. O sea, el efecto malo que tiene una niña buena y el efecto contrario para poder cambiarlo. Lo primero, que es como base de todo, es enriquecer la autoestima y nuestro autocuidado. O sea, si tú eres una persona que ya en sí nunca se ha preocupado por su autoestima, por la estima que se tiene propiamente, por el amor, o sea, tú consideras que te quieres a ti misma simplemente por lo que eres, no por lo que hayas logrado, sientes que te cuidas, tienes tu self-care, tienes tu skincare, tus baños, y obviamente el self-care va mucho más allá de ahí. Pero es como la prueba de self-care que podemos ver en nuestro día a día. Pero aún así tienes a lo mejor esos cuidados aquellos días que te sientes mal, o aquellos días que no te apetece salir, no te apetece hacer algo. De verdad tienes la autocuidado de decir, pues hoy me apetece quedarme en casa. Tienes la autoestima necesaria para ponerte a ti, poner tu valor, escucharte y demás. Pues intenta indagar. Tengo un podcast muy bueno hablando sobre la autoestima, lo voy a dejar en la cajita de descripción, y otro podcast también hablando sobre el self-care, ideas de self-care, que yo creo que ese podcast de self-care es increíble porque yo jamás he encontrado un podcast así y me encantaría haberlo encontrado. El de autoestima al igual es una charla que te va a aportar muchísimo y que te va a encantar, así que lo voy a dejar los dos para no olvidar más en la cajita de descripción. Vale, pues primer síntoma: incapacidad para decir no, dejando de lado sus propias opiniones y necesidades. Estas personas, al fin y al cabo, lo que han aprendido es que las necesidades y las emociones de los demás están siempre por encima de las suyas, por lo que no se ven con el derecho de poner límites. Así que, simplemente, sé consciente. Oye, yo aquí tengo que ponerme a mí misma con prioridad. Y la cosa que tienes que hacer es poner límites y defender tus propios derechos. Empieza con cosas pequeñitas. Si, por ejemplo, te cuesta mucho, en el trabajo, por ejemplo, siempre te dicen que hagas una tarea de más que a ti no te corresponde, empieza a decir, ¿sabes? Pues lo siento, pero no, estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, hoy no puedo, o no puedo hacerlo. Y eso poco a poco te va a ir dando esa confianza para ir dando negativas de mayor peso que se ajusten más a tu voluntad o a tus gustos, y no tanto a lo que quieren los demás. Empieza con esas cosas pequeñas, hazte una lista si quieres, situaciones en las que yo me gustaría decir no. Aquellas cosas, situaciones en las que te fuerzas a hacer aquello que no quieres, que después se te queda como un nudo en la garganta y tienes como esa impotencia, pero a la vez que sientes que no puedes hacer nada. Y en esas situaciones en las que tienes que empezar a tomar acción y poco a poco vas a ver cómo en ese sentido tu vida va a cambiar. Lo digo por experiencia. Vale, la segunda sería reprimir el enfado y evitar el conflicto. Básicamente, el constante miedo a herir a otros, sumado también a la necesidad de mantener la imagen de buena persona, y esto a la persona hace que resulte muy asertivo confrontar y luchar por sus propios derechos. Simplemente siempre tenemos el miedo de cuando nos enfadamos. A mí eso me pasa mucho, y me acabo de dar cuenta ahora, cuando investigué sobre todo esto. Cuando me enfado, a mí me da muchísimo miedo expresar eso. O sea, simplemente párate a pensar que sí, la otra persona, pero cómo se lo toma la otra persona tiene que ser algo independiente a ti. Tú tienes que centrarte a ti en lo que tú verdaderamente quieres hacer, en lo que tú necesitas hacer. O sea, literalmente, si tú tienes que decir un enfado, obviamente de buena manera, tampoco nos vamos a poner aquí a decirlo con el enfado, porque más bien podemos estropear nosotros mismos, porque si la otra persona se enfada, nos va a rebotar, va a ser un efecto contrario. Así que simplemente ser conscientes y... si nosotros tenemos que crear un conflicto, o sea, tampoco vamos a crear conflictos todos los días, pero si de verdad en una situación necesitamos un conflicto, porque de verdad tenemos que poner un límite ahí de decir, oye, pues yo a esta persona necesito ya decirle que pare, pues si hay que crearlo, no tenemos por qué evitarlo, solo porque la otra persona se quede bien, no porque qué pasa conmigo. Entonces, identificar tus
y siempre identificar y gestionar tus emociones, inteligencia emocional, lo dejo en la descripción. Y si algún día tienes que poner los límites, ya hemos hablado antes, un conflicto, pues lo haces sin reprimirte y haciéndolo feliz y con seguridad. La tercera es la famosa sonrisa permanente, ¿no? Esto se basa en que prácticamente aceptes tus emociones. Ser alegre e ir impartiendo simpatía por todas partes es fantástico, pero siendo realistas y no sonriendo por la vida no es algo que apetezca en todo momento. De hecho, tampoco deberías hacerlo. Sonreír cuando lo que tienes es ganas de llorar es algo de locos. Yo lo he hecho muchas veces. Asegura PostPQ, que recomienda a quien vaya con la sonrisa permanente que elija no hacerlo si no tiene ganas, que lo haga un día y si se te ve con corazón, que lo pruebe durante una semana. O sea, simplemente si te apetece sonreír, perfecto, ideal, genial, porque también la sonrisa estimula en el cuerpo dopamina y estimula esas hormonas que al fin y al cabo nos hacen más felices. Pero si no te apetece, pues no te fuerces las sonrisas. Si tienes una cara de mierda un día, pues ponle la cara de mierda y que no le gusta, pues que se joda. Vale, vamos con la siguiente. La cuarta creo que sería la dificultad para tomar decisiones. Siempre amoldarse a la opinión externa y no ser capaces de poder desarrollar y explorar nuestra propia identidad, lo que nosotros verdaderamente queremos. Esa falta de autoconocimiento genera mucha inseguridad e indecisión a la hora de elegir sin contar con el criterio de la otra persona. Muchas veces si estamos obviamente contando sobre todo esto con los padres estrictos, siempre estamos pendientes de lo que ellos quieren, de lo que ellos esperan de nosotros inconscientemente, y yo ahora hago otra cosa completamente distinta, pues al fin y al cabo va a hacer que yo me sienta mal. Entonces tienes que aprender a escucharte a ti, y aquí está lo que tienes que aplicar, es aprender a pedir lo que quieres y lo que necesitas, rompiendo antiguas dinámicas, creando una comunicación distinta. Entonces tú siempre tienes que decir lo que quieras, lo que necesites. Cómo se lo tome la otra persona es algo que no es dependiente a ti, o sea, eso ya está fuera de ti. Tienes que aprender a tomar las decisiones que tú quieras, aquellas cosas que quieres, y a pedir lo que quieres. La siguiente. Fallar no es una opción. En el fondo, en estas personas les reside un gran miedo a decepcionar al entorno, lo que les impide sentir la libertad de equivocarse. Cualquier atisbo de error conlleva un machaque interno plagado de exigencias. Esto es muy importante. Y de hecho no se dice mucho, pero es un síntoma claro del síndrome de la niña buena. Y es que, en general toda la sociedad tiene los errores muy baja estima. O sea, aquí los errores son malísimos, no podemos cometer errores. Cuando somos humanos y los errores son perfectos, si nosotros nos hubieran enseñado desde un principio que aquella cosa en el examen que yo puse, eso nos se pone en rojo, que es algo fatal, que nos baja la nota, desde muy pequeños nos crían con esa tendencia a los errores son malos, cuando los errores es lo que verdaderamente nos hace avanzar, lo que nos hace aprender. Yo cada día me doy más cuenta, porque es que todo este mundo de crecimiento personal, algo que te recalca muchísimo y que aparece en cada libro de crecimiento personal, porque es que es de vital importancia. Si nosotros vamos a querer lograr cosas en la vida, hacer cosas en la vida que valen la pena, nos vamos a tener que equivocar, porque es que es completamente normal. O sea, somos humanos y obviamente cuando probamos algo nuevo y vamos sin saber, es normal, completamente normal que nos equivoquemos en exámenes, en pruebas, en proyectos, en ideas, lo que sea, pero es completamente normal y tenemos que quitarle ese miedo a la equivocación. O sea, simplemente esta vida está para probar, para jugar, para divertirnos. No pasa absolutamente nada si nos equivocamos. Y lo que le pasa a estas personas, que como tienen esa idea de complacer, si se equivocan, pues siente que las personas no le van a venir bien. Pero lo primero, empieza tú aceptando el fallar. Y quítate la idea de decir, no pasa nada si yo decepciono a alguien. Porque si yo ya sé que eso es un error, al fin y al cabo, si la otra persona no es consciente de toda la idea de que los errores son buenos, tampoco es algo que esté dentro. No es tu culpa, ¿sabes? No está dentro de tu poder. Vale, y ahora vamos con esta, que esta es una muy, muy gorda, que es yo creo que una de las grandes bases, que es la idea de tener que complacer a todos. Siempre te pasas la vida intentando complacer a los demás. O sea, libérate de toda esa necesidad de caerle bien a todo el mundo, de la aprobación de todos. Vas a sentir como una gran mochila que llevas ahí cargando de la espalda, se te cae y te sientes libre, sin cargas, pudiendo hacer lo que quieres hacer, sin miedo a lo que opina la otra persona. Es lo importantísimo que es aceptar
que no es necesario agradar a todo el mundo y que podemos ser juzgados y criticados por aquello que hacemos, porque es normal. O sea, siempre va a haber una persona que no le guste, porque en este mundo hay muchísimas personas distintas. Habrá personas que le encantará lo que haces y habrá personas que odiarán lo que hacen, pero es la vida, es normal. Aquí hay personas, cada persona es distinta, cada persona es un mundo y está bien. Nos tenemos que hacer amigos de esa idea. O sea, no hace falta que hagas trabajos extraordinarios para agradar a nadie. ¿Qué puedes hacer? A ver, ¿qué podemos hacer para empezar con esa idea? Pues empieza por aceptarte primero tal y como eres. Si tú no te aceptas primero, ¿cómo vas a querer que los demás te acepten? Esa es una muy importante, es un pilar también, hemos hablado de la autoestima, que te aceptes tal y como eres. Quizá sea más fácil de decir que de hacer, porque a veces es complicado, pero puedes empezar y es un proceso que vas llevando y es la idea de aceptarte a ti simplemente por lo que eres. O sea, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Desde que naciste en este mundo, todos tenemos el derecho de aceptarnos y de amarnos y todos tenemos valor simplemente por estar aquí en la Tierra, por haber sido los espermatozoides que consiguieron nacer, pues ya por eso tienes valor. En verdad, autoexigirte tanto, de regañarte siempre, de ponerte siempre tanta presión, no te digo que no te quites la presión, no seas exigente, porque obviamente si sabes que puedes dar más de ti, pues eso tampoco está mal. Pero no tanto, no en tal nivel tan excesivo y no sé, más o menos poco a poco. Y esta es una idea muy importante, escuchar. Y es que la idea de esta conducta es que siempre los sentimientos de los demás son tu responsabilidad. Y los tratos como si fueran copas de vidrio más frágil, que se rompen con solo mirada. La idea que tiene todo esto, que nos creemos, es que la idea de la conducta de otras personas, de los sentimientos de otras personas, son tu responsabilidad. Y esto obviamente no es real, o sea, no es real. ¿Cómo lo que opina otra persona de ti? ¿Cómo se toma una persona algo de ti? No es tu responsabilidad, depende de esa persona, de sus creencias, sus ideas. Tengo que hacer un podcast que de hecho me lo pidieron, yo lo tenía pensado hacer, pero es que me estoy leyendo un libro sobre eso, entonces lo quiero hacer más adelante, que es sobre no tomarnos las cosas personales. Es algo clave para poder vivir una vida plena como seres humanos en esta tierra y es algo súper importante que sin duda hay que hacer ya de ya. Y así siempre tratamos todo a los demás tal, como si fueran copas de vidrio frágil, que simplemente esos sus sentimientos, sus tal, se rompen con solo miradas, pero es que tampoco no es tanto humano. Y aquí lo mismo, para aplicarlo, pues empezar por cosas pequeñas, o sea, que vaya creciendo poco a poco. Y cuidado, porque quizás haya a gente que acostumbrados a siempre actuar en función de complacerlos a ellos, haya gente que no le guste esta nueva actitud tuya. Pero sé consciente de que si estas cosas le molestan, eso va a ser problema suyo. O sea, eso no va a ser problema tuyo. Y no te eches atrás por eso, porque también es algo muy común. Como a la gente le empieza a molestar, pues ya me echo yo para atrás, pero no te eches para atrás, porque literalmente vas bien, vas por el buen camino si también a la gente le molesta, porque significa que tu vida, tu exterior está cambiando. Y otro punto es que si tú no te valoras a ti y te pasas la vida creyendo que eres inferior y siendo sumisa todo el día, insegura, esto es otra cosa que tienes que solventar, ¿vale? ¿Y cómo se trabaja esto? Trabajando tu propia seguridad. También voy a hacer un podcast sobre esto, ya tengo toda la información reunida, solo me tengo que sentar a grabarlo, pero hasta que yo no pruebe cada uno de esos tips en mi propia carne, yo no me puedo poner a hablar sobre eso. Así que paciencia, que sin duda ese podcast va a ser un podcasto, bueno, no sé si os existe, pero sí, os va a encantar porque son un montonazo de tips que llevo reuniendo durante muchísimo tiempo y va a ser increíble. Y bueno, vamos con la siguiente, que es que las críticas se destruyen. Todo esto viene con la idea de no tomarnos las cosas personales. Y es que, a ver, recibir críticas no es algo agradable, a no ser que sean respetuosas y constructivas y te las tomes como un impulso a mejorar. Pero para quien sufre síndrome de la niña buena, recibir opiniones negativas de alguna de sus acciones es el fin del mundo, aunque racionalmente sepan que son la base del crecimiento personal. A ver, esta idea, la primera frase de recibir críticas no es algo agradable porque no son respetuosas y constructivas, a menos que no sean así. Esto, de hecho, ya no estoy de acuerdo con esa opinión, la escribí hace relativamente poco, pero ya no estoy de acuerdo porque realmente recibir críticas, tú
esa crítica te va a afectar a ti dependiendo de cómo tú te la tomes. O si tú esa crítica no te la quieres tomar como algo personal, la dejas ir, no te va a afectar nada. Por tanto, para ti no va a ser algo agradable. Es como que esa persona te tira veneno, pero si tú ese veneno no decides probarlo, pues ese veneno se queda ahí, pero a ti no te va a afectar. No sé si me estoy explicando. Esa es una nueva idea del libro que me estoy leyendo. Pero básicamente eso, mira, si una gente te critica no pasa nada, porque ten en cuenta que las críticas no dependen de ti, sino dependen al fin y al cabo de esa persona, de la vida que tenga, las creencias que tenga, las ideas que tenga, sus gustos, tal. Entonces eso no va a depender de ti, tú sé tú, y las críticas que te den igual, literalmente. No les hagas caso porque aunque a veces hasta las críticas constructivas a veces van de la mejor intención del mundo, pero es que eso contigo no va a resonar, porque esa persona es esa persona y tú eres tú. Entonces, simplemente sé consciente y tú primero, lo que tú quieres hacer primero y ya después lo demás, si lo quieres coger o si no. Vale, y la última cosa para esto es ponerte en primer lugar. O sea, deja de postergarte a ti para poder estar disponible para otras personas. O sea, si tú no tienes, por ejemplo, momentos contigo misma solas, momentos de relajación, aquellos momentos, citas de desconexión, empieza a plantearte pequeños objetivos, decir, pues este fin de semana me voy a dejar para mí, esta semana me voy a dejar para mí 1 hora para dejarlo todo y estar simplemente conmigo, hacer lo que quiero y hacer pequeñas cosas para ponerte a ti siempre en primer lugar. Bueno, y voy a hacer esta parte rápido ya, para luego pasar con la práctica, y es que ¿qué emoción experimentan las niñas buenas? Cuando una persona entra en esta dinámica, suele verse envuelta por 2 emociones que giran a su alrededor. La primera, la ansiedad, que esta emoción suele venir a raíz de que la persona a la que intenta satisfacer se encuentra de mal humor o distante. En esos momentos la persona empieza a preguntarse qué ha hecho mal o sentirse culpable por no haber dado suficiente importancia a las cosas o no haber estado el tiempo suficiente con la persona. A raíz de estos pensamientos aparece la frustración por acabar actuando en base a lo que la otra persona necesita y no lo que realmente piensas que tú debes hacer. Esta es la idea, que si por ejemplo una persona algún día te pone mala cara, ya piensas tú que eso es por tu culpa. Hay que liberar nuestras ideas, porque esas ideas no destruyen, porque en esa situación tú ¿qué haces? Como persona, ¿qué haces? O sea, es que eso realmente, si no ha sido tu culpa, ¿qué vas a hacer ahí? Lo mínimo que puedes hacer es hablar con esa persona, pero es que realmente, o sea, siempre la comunicación es muy importante, pero es que piensa que si una persona está así, no te lo tienes todo que tomar personal. O sea, por favor, para de tomar todo personal, para de ser egoísta. O sea, ya ahí es egoísta, no sano, eso ya es algo muy sano porque, o sea, si la persona está así, eso no tiene por qué tener nada que ver contigo. No tienes tú por qué sentir culpable, o sea, hay otras 80 posibilidades que no tienen nada que ver contigo. Vale, y el otro sentimiento que es uno también súper común en la niña buena, en las niñas buenas, es el sentimiento de culpa. Esta emoción aparece en el momento que buscan un poco de aire o espacio en sí mismas, pues aparece una voz interna que les dice que están siendo egoístas, no estando por la otra persona al 100%. Esta es la típica vocecita que cuando yo me dejo un tiempo a mí, cuando yo digo un momento de no voy a hacerle esto a esta persona que me ha pedido, no voy a hacerle la tarea a esta persona, no voy a hacerle el trabajo a la otra persona porque quiero darme el tiempo a mí, esa vida dice, está siendo egoísta y el trabajo a la otra persona, ¿quién se lo va a hacer? ¿Y tú cuándo le vas a prestar atención a la otra persona? Oye, se supone que lo deberías hacer porque eres una chica muy buena y siempre se lo haces, tal, no sé qué, y te quiere mucho. Esa es la vocita que nos está jugando una mala pasada. Simplemente, la próxima vez que esa voz te venga a la cabeza, sé consciente que ya la reconoces, que sabes que es ese pasado que tienes, ese subconsciente de niña buena. Así que simplemente decirle, pues no, porque que la otra persona puede ser importante, pero yo soy más importante. Primero voy a ir yo y después haremos aquella cosa de la otra persona y después satisfaremos a la otra persona. Y otro punto muy importante, que es que tú no puedes darle tu 100% a alguien si tú no estás al 100%. O sea, si tú estás derrotada, estás cansada, y tú necesitas pasar un tiempo contigo al fin y al cabo, y tú estás a un 50% y no te das ese 50% a ti, tú a esa otra persona no le vas a poder dar el 100% porque no lo tienes. Entonces, la idea es, tienes que recomponerte tú contigo tu 100%, darte contigo tu 100% para darle a las otras personas tu 100%. Espero que os haya encantado este podcast y que hayáis reconocido algunas cositas para poder mejorar en todo este síndrome, en general con la idea de no complacer. Ya lo haremos muchísimo más porque es una idea que me encanta y que me siento enormemente identificada. Así que dejadme todas las ideas, sugerencias de vídeos,
cosas que queréis que hable, que comente, lo que sea, siempre abajo en la cajita de los comentarios. Siempre las tengo en cuenta todas y siempre hago todos los vídeos que me pedís, pero tenéis que entender que lo hago poco a poco y que me gusta informarme bien y traeros información verídica y que de verdad son cosas que podéis aplicar para poder tener el amanecer de vuestra vida. Así que suscribiros para no perderos ningún vídeo, darle like y espero que os haya encantado el vídeo. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Mua!